Hoy os voy a contar la historia de cuál fue el origen del canal de YouTube El Dragón Dorado. Como sabéis, El Dragón Dorado es un canal de YouTube en el que nos dedicamos al coleccionismo de juguetes vintage, sobre todo de mi infancia, en este caso de los años 70, principios de los 80. Es verdad que luego lo he aumentado con líneas de juguete con las que ya no jugué, pero que me siguen gustando, de los años 80 y 90, pero el núcleo, el origen, está en los juguetes de mi infancia. Bueno, pues esto que estáis viendo es la exposición que tuvo lugar en diciembre de 2015 hasta febrero de 2016, titulada La Edad de Oro del Juguete Español. Esta exposición la celebré en el Museo de Huelva. Ahora os cuento la historia de cómo la hicimos. Fui el comisario de esta exposición junto con mi hermano Daniel. Y a principios de 2015 fui a hablar con el director del museo, con Pablo Guisante, a que desde aquí le mando un abrazo, para comentarle la idea. Yo había escrito un libro por aquella fecha, un poco antes probablemente, La Edad de Oro del Juguete Español, que le dio título a la exposición. Que por cierto, este libro lo podéis encontrar todavía en venta en Amazon, luego os dejo un enlace por si le queréis echar un vistacito. Y en ese libro se contaba pues los recuerdos míos de infancia, junto con la importancia de los juguetes que yo recordaba. Era una mezcla de recuerdo y de historia del juguete. Y esa historia emocional, que realmente era lo que era el libro, se la mostré a Pablo, el director del museo, y le gustó mucho la idea. De forma que lo que intentamos fue hacer una exposición en la que mostráramos los juguetes de mi colección y sobre esos juguetes diéramos una fotografía de lo que fue aquella época. La época de probablemente del 75, 74 hasta 82, 83, que son los juguetes que estáis viendo. La verdad es que tengo que decir que cuando hicimos la exposición, yo di una charla allí durante esa fecha, fueron varios meses que estuvo expuesta, y también hice varias visitas guiadas para explicar de primera mano pues lo que eran las piezas, qué significaban y cómo era la época en la que crecimos y la época en la que fuimos niños. Y la verdad que tengo que decir que fue probablemente la experiencia como coleccionista que más me ha gustado nunca, porque me hacía tener contacto directo con las personas que iban a la exposición. No todas, ni mucho menos, de hecho era la minoría, las personas que eran coleccionistas y que iban a ver la exposición, sino que la mayoría era público general. Y para mi sorpresa, me di cuenta que desde niños pequeños, niños pequeños, me refiero a muchachos, niños jovencitos de 8, 9, 10 años, adolescentes, preadolescentes, gente de mi edad, gente más joven, incluso hasta personas con 80 años, disfrutaban con la exposición. Y luego ya me di cuenta que cada uno tenía sus motivos, ¿no? La gente más joven veía un mundo que no conocía. Veía un mundo que había escuchado por parte de sus padres, sus hermanos mayores, algunas referencias en la televisión, pero que ellos nunca habían conocido de primera mano. Los que eran de mi generación, evidentemente los conocían, eso era un impacto emocional probablemente el más fuerte de todo. Y también con un impacto emocional muy fuerte a las personas mayores, y yo al principio no entendía por qué hasta que ya hablaba con ellas. Y es porque las personas de 70, 80 años eran los padres, nuestros padres, que en su día compraron estos juguetes, y ellos nunca jugaron con estos juguetes, pero sí que los compraron. Sí que los compraron para poder disfrutar con sus hijos en la noche de Reyes, en sus cumpleaños, en su onomástica, en cualquier tipo de situación en la que había que comprar los juguetes a un niño. La verdad es que después de la experiencia de haber visto a la gente disfrutar con la exposición, y yo que había disfrutado mucho mostrando las piezas, me di cuenta que una labor del coleccionista es difundir la afición, difundir sus piezas, difundir qué es lo que le gusta y hacer también que disfruten los demás. A veces tenemos la mentalidad de coleccionista, muchas veces del detalle, del pequeño detalle, de la pequeña pieza. Eso el público general no lo valora. Eso tiene que ser alguien ya muy especializado, muy del detalle. Sino que el público general lo que ve es la historia que le estás contando, ¿no? Ve las muestras, las vitrinas y también la historia que hay detrás de esas piezas. Eso es lo que la gente disfruta, ¿no? Y me di cuenta de que me gustaba difundir el coleccionismo de juguetes vintage.
De hecho, por aquellos años, en 2015, había poquísimos canales en YouTube me refiero, de juguetes vintage. Yo lo único que recuerdo en aquella época, en habla hispana me refiero, así que yo seguía con asiduidad, era el canal de un tal Rodrigo, un chaval de México que empezaba por aquella fecha, tenía unos 20.000 suscriptores más o menos cuando yo empecé a seguirlo. Efectivamente, me hablo de Más Hunter, Rodrigo, que hoy en día tiene un canal de 1 millón y pico. Es una auténtica pasada el canal que tiene, cómo ha crecido exponencialmente. Yo cuando empecé a seguirle en aquella fecha tenía unos 20.000 suscriptores y a partir de ahí fue creciendo exponencialmente. Bueno, me gustaría que disfrutarais de la muestra que hicimos en el museo. Como anécdota, deciros que inicialmente teníamos una sala que era la mitad, más o menos, de esta sala. Y quiero recordar que la otra exposición que iba a estar contigua a nuestra, pues cayó y no iba a exponerse, hubo un problema, ¿no? Y Pablo, el director del museo, me dijo que si yo tenía piezas para poder ampliar la muestra, en vez de a lo que estaba previsto, al doble. Y efectivamente no hubo ningún problema. La exposición cogió el doble de tamaño y aún así hubiéramos podido poner muchas más piezas porque realmente había mucho que contar. Como digo, no eran solamente las piezas, no era solamente exponer las piezas, sino también contar una historia. La exposición, habéis estado viendo que inicialmente habíamos entrado en una parte donde estaba tal como estaba, a mano izquierda, se encontraban las vitrinas de Star Wars. Por aquella fecha, quiero recordar que se iba a estrenar, o ya se iba a estrenado una de las películas de Disney, con lo cual había mucho hype con el tema de Star Wars. Y Pablo me comentó de que pusiera Star Wars para que fuera un reclamo para que la gente entrara. Y de hecho, así fue. La primera vitrina que habéis visto, a mano izquierda, era la vitrina de Star Wars, que tenía una media docena de piezas que ya no tengo. Esa la vendí en su día. Una media docena de piezas en blister, de figuras en blister originales, completamente originales, junto con naves que estaban en la parte de abajo. Luego hacíamos un recorrido sobre los juguetes de lata, los juguetes de plomo o lo más antiguo. Y posteriormente pasábamos a las figuras de acción, ¿no? Anteriormente he visto la vitrina de Haberman, la vitrina de Big Jim, y ahora en pantalla tenéis la que probablemente es la parte que más me gustaba de toda la exposición. Esta es lo que tú veías nada más entrar en la exposición. Al fondo, sobre un fondo oscuro. La verdad es que las cajas de Madelman, las cajas de Scalestri, brillaban con luz propia, ¿no? Yo uno de los problemas que tuve a la hora de hacer la exposición era que yo quería poner muchas piezas, muchas piezas, muchas piezas. Y en las vitrinas ponía piezas y yo recuerdo que había personas en el museo que eran especialistas a la hora de exponer piezas, evidentemente, para eso trabajan en un museo. Y me decían, chiquillos, no hagas eso porque la gente tiene que ver la pieza. Tiene que respirar, la pieza tiene que respirar, se tiene que poder disfrutar. No pongas mucho porque tú quieras que la gente vea mucho, sino que intenta que las piezas estén espaciadas para que cada uno disfrute de los detalles. Aquí estáis viendo, por ejemplo, piezas en las que de Madelman, que está en caja o fuera de caja, pero los pequeños detalles, los accesorios, los rifles, la pistola, los animales, eso tenían que tener un espacio entre uno y otro para poder disfrutarse. Y de hecho, ahí aprendí a que cuando tú expones en este caso, en una exposición de juguete, no debes de cometer el error de querer poner muchas piezas una encima de otra, porque eso al final provoca un efecto de que la persona no disfruta de la exposición. Esta parte frontal se la dediqué a Esin, de la compañía. Esin fue la compañía que durante los años 70 y 80 editó las grandes líneas de juguetes de nuestra infancia, como fue Madelman, que habéis estado viendo, pero también Scalestri. Las cajas de Madelman estaban puestas frontalmente a forma de cuadro, exactamente igual que las cajas de Scalestri. ¿Por qué? Porque las ilustraciones de las cajas eran algo básico en la industria del juguete de aquellos años. Y aquí, por ejemplo, fijaros que no hay muchos coches expuestos, sin embargo quedan preciosos. Yo quise poner muchos coches de Scalestri y no se veían, evidentemente. Y la persona que me ayudó a poner este escaparate, porque es un escaparate, era una persona que trabajaba para el museo y que luego me enteré que había trabajado antaño como escaparatista de unos grandes almacenes aquí en Huelva, de Nueva Ganadería,
que lo que se de Huelva lo conoceréis. Y claro, me di cuenta de que esos escaparates que había de nuestra infancia, esos juguetes que se ponían, no estaban puestos ahí al azar, ¿no? Había una persona detrás que se encargaba de distribuirlo, de poner las cajas, de poner las ilustraciones, para que el niño cuando lo viera sintiera el efecto de la ilustración de una caja de juguete. Lo que hace es que el niño que la ve quiera comprar el juguete. Eso es básico para el negocio, porque realmente eran negocio lo que tenían y que querían vender piezas, ¿no? Juguetes que estáis viendo, como por ejemplo Ibertren, también de la marca Esin, la gran marca española de los años 70 y 80. Y algunas piezas que puse que eran piezas curiosas. Este, por ejemplo, es Pipo, el niño fumador. Este es un juguete de los años 50, 60. Venía en una cajita pequeña. Antes no tenía la caja, ahora tengo esa caja, ya no, en aquella época no la tenía. Y también quise poner una muestra de Playmobil. En este caso, Playmobil, que lo que estáis viendo son Playmobil de la época actual. Fue una edición del Rijksmuseum, creo que era la pieza que veis. Todas las vitrinas tenían unos paneles, que por cierto, estos paneles aún los tengo. Después, cuando acabó la exposición, los paneles los guardé, los tengo guardados por si algún día vuelvo otra vez a montar la exposición, que realmente no habría problema en montarla porque el material lo tengo. De hecho, tengo más material ahora, más piezas, evidentemente. Y lo que son los carteles y demás, eso me los quedé todo cuando acabó la exposición. Y esta vitrina fue una de las que cometí uno de los mayores errores, que era la de poner mucho Argan Boy, en este caso piezas de Argan Boy apelmazadas unas con otras, cajas de Argan Boy, piezas. Y Pablo, el director, me decía: chiquillos, no haga eso porque las personas no van a disfrutar de la exposición. He visto algunas piezas que no son mías, que son muñecas, casas de algunas accesorios de muñecas, cocina. Es verdad que una de las cosas que me decían cuando veían la exposición, y llevamos razón, eran las chicas o mujeres, me decían: es que la exposición es muy masculina. Claro, efectivamente, la exposición era muy masculina porque la mayoría eran figuras de acción. Figuras de acción lo que estáis viendo. Era la exposición de un niño que creció en aquellos años y que lo que le gustaba eran pues, las figuras de acción. Y no había muñecas. De hecho, recuerdo que hablé con una coleccionista de muñecas en su día. En esta época no conocía a nadie. No conocía a nadie. Hoy no. Hoy en día podría hacer una exposición con varios compañeros o compañeras que tienen colecciones parecidas o complementarias a la mía. En aquella época tuve que hacer la exposición solamente con mis piezas. Sí que es verdad que le faltó el toque femenino, ¿no? Le faltó aunque había, por ejemplo, aquí veis Nancy, había algo de Nancy, pero a la exposición le faltaba ese toque femenino que yo no le supe dar porque no tenía esas piezas, ni tampoco tenía la capacidad de contactar con otros coleccionistas o coleccionistas que me ayudaran a poder complementarla. De hecho, contacté con una coleccionista de muñecas de aquí de Huelva, que tenía un museo, pero bueno, la verdad es que no pudo ser y no pudo ayudarme a montarla. Estos son los álbumes y cómics. Como te digo, una de las cosas que me hubiera faltado probablemente hubiera sido un toque femenino. Hoy en día sí sería capaz. Hoy en día no sería complicado con todos los coleccionistas y coleccionistas femeninas que también hay y que conozco, que son compañeras y amigas. Sería fácil de poder quedar y hacer una exposición complementaria. En aquella época yo no conocía absolutamente a nadie aquí en Huelva que me pudiera ayudar, ni en Sevilla tampoco, y la monté pues con mis piezas. Las que tenía entonces en aquella época. Hoy en día mi colección es mucho más completa de la que tenía entonces. Pero bueno, con las piezas que tenía en aquella época sí pude montar una exposición que fue bastante bonita. Como digo, la exposición se basa en el libro que escribí años atrás, La Edad de Oro del Juguete Español, en la que yo recordaba mi infancia, hablaba de mis anécdotas, hablaba de recuerdos, y lo asociaba a los juguetes y a aquellos regalos de reyes, de santos, de cumpleaños con los que yo disfrutaba tanto cuando era niño. Ese libro hoy en día aún se sigue vendiendo. De hecho, creo que ya ha vendido creo que van ya 400 y pico de ejemplares. Sigue en venta. En Bubos
en la editorial aún sigue en venta y ya hace poco tiempo lo he puesto en Amazon, de forma que cualquier persona que quiera adquirir el libro se puede pasar por Amazon y lo puede comprar. Ahora cuando acabe el vídeo os dejo el enlace por si queréis echarle un vistacito. Esto no era mío, en aquella época yo no tenía nada de consolas retro. Y eso sí, que un amigo de Pablo, de director del museo, era coleccionista, que luego contacté con él por otros motivos, de consolas retro, y nos dejó, creo que era un Spectrum, lo que estamos viendo ahí, con las carátulas de los juegos de la época y un televisor también de la época. Quería acabar la exposición con lo que fue probablemente el fin de la gran era de los juguetes de figuras de acción, ¿no? Las grandes figuras como Madelman, Haberman, Gargan Boy. Eso murió ya en esa fecha y le dio paso a otro coleccionismo, que es el que hoy en día también está muy en boga, que es el coleccionismo de consolas retro, de ordenadores retro, videojuegos. Y digamos que mi colección llegaba desde el principio de los juguetes de lata, de los principios de juguetes de plomo, hasta, hasta la entrada de las nuevas consolas, la Sega, Nintendo, que ya rompería el mercado y los niños ya tendrían ya gustos diferentes a las generaciones anteriores. Esta es la vitrina de Star Wars que os comentaba. Esto es el inicio este ya es el inicio. O sea, en la posición, tal como tú entrabas a la izquierda, lo que veía era esta primera vitrina y luego tenía ya el resto. Y ahora creo que os he hecho una panorámica de lo que era el centro de la exposición. La sala era muy muy grande y daba margen para poder poner muchas piezas. Para poder grabar este vídeo tuve que ir un día a la hora de almorzar porque siempre estaba lleno, no me dejaban a grabar con el ruido, la gente me preguntaba y no podía grabar. Y un día a la hora de almorzar fui e hice la grabación. Todas las piezas que estáis viendo son mías, menos las femeninas, que son piezas que me dejaron para poder complementar a las mías. Tengo que decir que el día 22 de diciembre de 2015, al poco tiempo de abrir la exposición, el Museo de Huelva rompió el récord de visita del museo. De hecho, lo tengo en el periódico, lo tengo registrado en el periódico, lo tengo guardado. Hubo una avalancha de gente que fue a ver la exposición. Muchísima gente disfrutó de estos días y yo disfruté evidentemente mucho más, ¿no? Para mí es un orgullo que el día 22 de diciembre, como digo, el museo tuviera el récord de visitas hasta esa fecha. No sé después cómo habría acabado, pero que realmente, bueno, yo sigo viendo la exposición y me sigue llenando de orgullo el verla. Fue un trabajo enorme, estuve un año entero para montarla, desde que empecé en enero de 2015 hasta diciembre de 2015 cuando la montamos, y luego ya en febrero que ya la desmontamos, y una exposición como esta lleva un grandísimo trabajo, ¿vale? Quería celebrar los 10 años de nacimiento del Dragón Dorado, contaros cómo nació el canal de YouTube, a partir de qué nació el canal de YouTube, cuál fue el origen, que fue esto que estáis viendo, esta exposición, el libro que escribí en su día y cómo la gente disfrutaba de las piezas que habéis visto en la exposición. Me gustaría dar gracias a los miembros del canal. Sabéis que los miembros apoyan al canal y a su contenido. Muchas gracias a todos los que sois miembros. Os animo a que os hagáis miembros del canal y que apoyéis para que haga contenido parecido a este que estáis viendo. Y ahora os dejo a continuación también, aquí en pequeño tenéis el enlace del libro al lado del juguete español, que lo podéis adquirir en Amazon en el caso que quisierais echar un vistazo. Es un libro que tiene ya sus años, pero aún sigue manteniendo su alma, ¿no? Espero que os guste. Un saludo y hasta el próximo vídeo.